No sé cuántos de ustedes han oído este coro hermoso. Dice, oh ven bendito Emanuel. Ahí tenemos la letra. De la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera, ansioso, su liberación. Y tenemos en la Biblia diferentes tipos de Cristo. Y hemos aprendido de nuestro pastor que uno de los tipos de Cristo fue Moisés, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estaba el pueblo ahí en Egipto 400 años esclavo y clamaron a Dios. Necesitamos a alguien que venga, necesitamos a alguien que nos libere de esta esclavitud. Y Dios escogió a Moisés y exactamente fue lo que hizo junto con su hermano Aarón. Dios, por medio de Moisés y Aarón y de muchos otros, trajo liberación para ellos. Y Cristo fue la promesa aquella que desde Génesis está dada cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron. Desde Génesis ahí está dada la promesa de liberación. Y el pueblo de Israel en el cautiverio, por medio de los profetas profetizaron a Cristo. Y si usted va ahí a los profetas, usted ve cómo hay tantas profecías del Mesías allí. Pueblo de Israel esperando a su Salvador. Y nosotros somos también parte de ese Israel espiritual, parte de la familia de Dios, y necesitamos también. Y dice el coro, oh ven, bendito Emanuel, de la maldad rescata a Israel, y también mi vida y la suya fueron rescatados de la maldad. Y tantas personas que están allá afuera necesitan, ¿qué cosa? Que venga ese Emanuel a su vida. Amén. Cante con nosotros, oh ven, bendito Emanuel.
días, amados hermanos y amados amigos que nos están escuchando a través de todos los medios sociales. Este es nuevamente en esta mañana de domingo su pastor David Brene exponiendo la palabra de Dios. Exponiendo la palabra de Dios en uno de los tiempos que bruscamente nos ha llegado, tiempos difíciles. Sí, hermano, tiempos difíciles y que ahora están empezando. Es mucho el camino que nos resta. Aquí tengo la Biblia frente a mí. Vamos a estar hoy cursando por la palabra de Dios. Dios está en control. Dios es sobre todo. Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero también Dios tiene una ira santa. Y yo quiero hoy poner el corazón de Dios, que es la Biblia, frente a nosotros. Hoy domingo empezamos a conmemorar uno de los acontecimientos más grandiosos de toda la tierra. Y fue la última semana del Señor Jesús, la última semana de la pasión, del sufrimiento del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su ministerio de Salvador, en su ministerio salvífico, en su ministerio de restaurar al hombre, en su ministerio de restaurar la tierra. La última semana del Señor aquí en la tierra, comenzando hoy con el tradicionalmente llamado Domingo de Ramos, y que termina el domingo que viene con el domingo. Esta sí es la fecha magna, esta es la fecha más trascendental, porque es la fecha que nos salva, con la resurrección de Jesús. Así que estamos en plena Semana Santa. Yo les recomiendo a todos los cristianos, a todos los hermanos, a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a todos los de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo les recomiendo a todos que tomen la Biblia esta semana y comiencen a leer cada uno de los sucesos que pasó el Señor, la semana difícil, la semana más dura en su ministerio de humillación, visitándonos aquí en la tierra. Yo tengo abierto aquí en el libro de Mateo. Yo quiero decirle a ustedes que para usted poder repasar todos los hechos de la Semana Santa a través del libro de Mateo, usted tiene que ir al libro Mateo capítulo 21 y desde el 21 al 28, acuérdese, desde el 21 al 28 usted va a poder repasar todos los sucesos, todos los acontecimientos. En esta semana que viene, semana que estamos encerrados en nuestras casas debido al coronavirus, yo les recomiendo, igual que le dejé tareas, le he dejado tareas, espero que usted la esté haciendo. Si no la hace ahora, no la hace nunca, porque estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos donde Dios nos está llamando a la meditación, nos está llamando a la oración, nos está llamando al quebrantamiento, a la búsqueda de Él. Si en estos tiempos usted no busca de Dios, ¿cuándo va a buscar? Bueno, aquí tengo frente a mí la Biblia y vamos a comenzar viendo el primer suceso de lo que ocurrió aquel Domingo de Ramos. Así que vamos a tener un momento de oración. Señor, aquí está tu siervo. Yo te ruego ahora, Señor, que tú tomes la pobre palabra humana y la haga poderosa, que la haga útil, que la haga buena, que la haga saludable delante de ti. Estamos para la congregación, para el público, para todo el mundo entero, para mi persona también, Señor, que soy el primero que me tengo que predicar el Evangelio. Y estoy rogando, Padre Celestial, que tú uses a este siervo para exponer la palabra de Dios. Mira a todos los siervos que se reúnen hoy en su púlpito con sus iglesias vacías, pero con mucha gente que está oyendo por el internet y oyendo por diferentes medios. Estoy rogando que tú uses a cada uno. Señor, ayúdanos a buscar tu nombre, ayúdanos a buscar tu presencia, Dios mío. Te necesitamos, Señor. Oh Dios mío, muévete a través del Espíritu Santo en esta hora, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús nuevamente. Estoy invitándole a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Usted puede tener su Biblia abierta, pero aquí en pantalla le va a estar saliendo el texto bíblico para que usted tenga la comodidad y pueda concentrarse en todo lo que vamos a meditar, en todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, estoy con mi Biblia abierta en
el capítulo 21 de Mateo y estoy leyendo aquel acontecimiento primero, aquel acontecimiento inicial de la Semana Santa, que era cuando Jesucristo se acercaba a Jerusalén, que Jesucristo se acercaba a la capital de Israel. Y dice la historia, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, le dio tarea a 2 discípulos. Estoy en el verso 2, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es el hijo del asna. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció, escucha bien esta parte fundamental, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud era mucha gente, que era muy numerosa, dice la palabra, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Por eso se le llamaba, la tradición le llama Domingo de Ramos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna. Aclamaban Hosanna, que quiere decir sálvanos, que venga salvación ahora. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita ahora mismo aquí todo el pueblo en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero especialmente en este país donde el coronavirus está haciendo estrago. Y como dije, hermano, esto es una cosa que está comenzando ahora. Tomemos esto en serio. Dios es verdad. Busquemos del Señor y quebrantemos nuestras vidas, mostrándole a Dios nuestro quebranto, nuestra obediencia. Hagamos el ayuno que hablamos las semanas pasadas. Hosanna al Hijo de David, sálvanos, Hijo de David. El Hijo de David es Jesús por su línea familiar. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, ya cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el Jesús. ¿Sabe lo que quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador. Este es Jesús. Este es el Jesús. Este es el Salvador profeta de Nazaret, de Galilea. Así que, hermano, hemos leído esta porción de la Escritura. Esto exactamente es lo inicial que ocurre en aquel domingo, en aquel día, en aquella semana final donde el Señor ya se acerca para ir a la cruz el día viernes. Y esto está ocurriendo el domingo, acercándose a Jerusalén, y llega a Jerusalén. Dice que cuando llega a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Aquí en estos versos que hemos leído, yo les dije a ustedes que había un verso que hacía referencia a un verso en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 tiene esto que está aquí. Y yo quiero dedicarle un espacio. Zacarías, profeta de Dios, del pueblo de Israel, que más de aproximadamente 500 años antes de que estas cosas pasaran, allí estaba el profeta dando palabra de Dios especial para que se cumpliera en el futuro. Y esto que está ocurriendo aquí, todo esto que hizo Jesús, de ir a buscar el pollino, de ir a buscar el asna para poder llegar a Jerusalén montado sobre él,
Esto era un símbolo de que un rey, cuando venía montado en un burrito, cuando un rey venía montado en un burro, era un símbolo que venía como símbolo de paz. Y ese era el Jesucristo, venía en paz, rey de paz. Yo doy mi paz, decía él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y así entró allí de una manera pacífica, no como un rey guerrero, sino como una manera pacífica a Jerusalén. Yo quisiera que hoy Jesucristo entrara con paz a nuestros corazones, y vamos a hablar de eso y de esa experiencia de la paz del Señor. Ahora, quiero meditar en este texto. Mire, aquí lo tengo en pantalla. Dice: y todo esto aconteció, todo lo que acabamos de leer ahora, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, decid a la hija de Sión. Esta es Jerusalén, esta es la nación de Israel, su capital, donde estaba entrando Jesús, al pueblo de Israel. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti. Tu rey, Jesucristo es rey. Tu rey viene a ti, manso, montado, por eso viene en son de paz, humilde, sencillo, no como guerrero, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así entró Jesús en Jerusalén, y hoy vamos a estudiar eso un poco más profundamente. Hermanos, yo cuando hablo de este capítulo 21, estos primeros 11 versos del capítulo 21, yo no puedo dejar de recordar en mi vida una experiencia bonita que tuve con este texto, y quiero comentársela a ustedes. Siendo yo muy joven, comenzaba mi trabajo pastoral en la tierra oriental de Cuba, en la provincia de Las Tunas, específicamente en una ciudad que se llama Puerto Padre. Y allí me había puesto Dios a trabajar, después de mucha oración y mucho pedir al Señor, me había puesto Dios a trabajar como médico en el hospital Guillermo Domínguez, un hospital de la ciudad. Y allí trabajamos por casi 12 años. Y quiero decirle, hermanos, que tuve una experiencia linda que nunca he olvidado, y cada vez que hablo de este pasaje de la Escritura cuento esta experiencia. Un día, haciendo una visita pastoral a una hermana de la iglesia, compartiendo allí su humilde casa, pero limpia, bonita, fresca, estábamos sentados, y le hice una pregunta que yo le hago a muchos de los miembros de la iglesia cuando los comienzo a conocer, y le digo: hermana, cuénteme su experiencia de cómo usted conoció a Cristo, cómo usted le abrió su corazón a Jesús como Salvador, cómo usted comenzó la vida cristiana, cómo usted entró a Cristo como Salvador en su vida. Y aquella mujer me cuenta esta historia. Dice: bueno, Pastor David, yo era una niña cuando nací, mi padre era un cristiano, y él trató siempre de enseñarme la Biblia, de enseñarme los caminos del Señor, de enseñarme la importancia de seguir a Jesús como Salvador. Pero realmente yo nunca le hice mucho caso a mi padre. Tristemente, realmente tomé en poco las palabras de mi padre. Mi padre fue constante y hasta me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia que yo la guardé y la guardo. Me regaló una Biblia y siempre estuve lejos de Dios, lejos del Señor. Conocía, pero vivía lejos. No había entregado mi vida a Jesús. Y mi vida pasó por una serie de sucesos muy tristes, muchas pruebas en mi vida que fueron deteriorando mis emociones, y yo me llegué a enfermar de los nervios. Y un día, en medio de uno de los días más tristes, uno de los días donde mi mente era la mente completamente destruida, yo decidí quitarme la vida, pastor. Decidí quitarme la vida, y yo llegué allí a la cocina de mi casa y abrí una botella que tenía de alcohol, el alcohol que usábamos para cocinar, y agarré aquella botella de alcohol y me la lancé arriba, así, completa, pastor. Y aquella mujer se enchumbó todo, se empapó toda completa de alcohol para quitarse la vida. Entonces, cuando ya estaba con el alcohol y temblaba, recordó que había dejado los fósforos para poder hacer la chispa para la candela. Había dejado la cerilla en la mesita de noche que estaba al lado de su cama. Y entonces fue allí y fue a buscar los fósforos, abrió la gaveta y agarró la caja de fósforo para
quemarse, para suicidarse. Y así temblando con la caja de fósforo en la mano, ve que donde estaba la caja de fósforo al lado había una Biblia. Y se quedó mirando la Biblia. Estaban los fósforos en su mano y la Biblia de su padre que le regaló allí. Y aquella mujer tomó la Biblia en sus manos, temblando, temblando, hermanos, a punto de quitarse la vida. En una mano tenía los fósforos para hacer la chispa y en la otra mano tenía la Biblia de su padre. Y entonces ella agarrase así y temblando, abre la Biblia y la Biblia cae en esta porción. La escritura que abre es esta de Mateo 21:4 o de Zacarías 9:9. Y dice ella que empezó a leer y mire lo que dice que leyó: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Y aún, hermanos, si vamos al verso de Zacarías 9:9, que es la profecía que dio el profeta, mire lo que dice, que realmente lo que esta mujer abrió su Biblia estaba allí. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene hacia ti, justo, salvador y humilde. El rey que viene justo, salvador y humilde, que viene con justicia, que viene con salvación y que viene con humildad. Y dice ella que agarró, empezó en su temblor, soltó los fósforos, hermano. Y entonces el Espíritu Santo, yo creo que es el Espíritu Santo, le dio una interpretación del verso, una interpretación salvadora. Esto ocurrió porque Dios le estaba entrando en una ciudad rebelde que era Jerusalén, en una ciudad que no le importaba a Dios. Y mire lo que ella dijo, mire lo que Dios le dijo: mira, tu rey viene hacia ti. Y ella dijo: mi rey, él es mi rey. Mi rey está llegando a mí, justo, con justicia para salvarme, salvador y humilde. Y dice que ella empezó a llorar y 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 a llorar. Y llorando fue así, con la Biblia en la mano, y se sentó en un sillón que estaba allí en su cuarto y lloró por un rato y lloró y se fue calmando y se fue calmando. Y hermano, leía esto varias veces: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno y un pollino de cría de asna. Y aquella mujer empezó a calmarse, recordó a su padre, empezó a recordar los consejos de su padre. Y ella sabía que allí en el pueblo había una iglesia. Esa era la iglesia evangélica de los Pinos Nuevos. Y allí había un pastor que ella ya había oído hablar de él. Un pastor que se llamó, está en la presencia del Señor ahora, Alberto Cajide. Y allí fue ella donde estaba Cajide, el pastor Cajide, y le dijo lo que le había pasado. Y el pastor le dijo: bueno, pues realmente el Señor te ha visitado. Realmente el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y ese día allí con el pastor ella recibió a Jesús. Recibió a Jesús como Señor y como Salvador en su vida. Y empezó a cambiar la vida de él. Y unos años atrás, y unos años después, llego a Puerto Padre, sustituyo al pastor Cajide, voy a visitar a esta hermana y me está haciendo la historia esta que acabo de contarle, esta historia de salvación, donde todos los que tienen un encuentro con Jesús, todos los que adoran a Jesús, han tenido una historia como esta, de una manera u otra, quizás no tan dramática, no tan fuerte, pero todos hemos necesitado, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestras rebeliones, para salvarnos de nuestra incredulidad, todos hemos tenido un encuentro con Jesús.
y ahora le seguimos. Querido hermano, yo creo que en este asunto del coronavirus hay mucha gente que necesita hablar del Señor. Y yo creo que esto es un mensaje, todo este ambiente que está ocurriendo de incertidumbre, de descontrol, todo este ambiente que está viviendo, que estamos viviendo de muerte, de ansiedad, que comienza la escasez y se va a hacer más cruda. Bueno, hermano, pues Dios le está dando un mensaje a la población que no cree, a la gente que le importa nada a Dios, y le está dando un mensaje también a la iglesia. A la iglesia que busque más de Dios, al Dios suyo, a Dios su Salvador, a Jesucristo, que busque más de Jesús, que se ponga a sus pies, que se olvide de sus pecados y se arrepienta de ellos, que se arrepienta de sus pecados y se olvide de ellos. Aquí, que hemos vivido entretenido en la comodidad, que hemos vivido entretenido en el dinero, que estamos viviendo entretenidos en todas estas cuestiones que no tienen valor ninguno y que le damos a Dios lo que le damos es un poquitín, y es un problema decirle muchas veces al pueblo evangélico que le dedique más tiempo a Dios porque la gente está enfrascada en otra cosa. Ahora estamos en nuestras casas, ahora Dios nos ha agrupado en nuestras casas y aún así hay gente que no busca de Dios. Bueno, cuidado, este es un momento para buscar del Señor, para pedirle que sane la tierra, porque hermano, las estadísticas y todo lo que viene desde el punto de vista humano, cuando usted lo analiza científicamente, es difícil, es duro lo que viene. Vamos a unirnos en oración, aproveche ese tiempo, dedíquele el tiempo al Señor, ríndase a sus pies, arrepiéntase de sus pecados, quebrántese, humíllese. Este es el momento de hacer eso. Y todavía tenemos al Salvador. Todavía tenemos al Salvador que viene a nosotros. Dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando cada día la puerta de nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, entraré y oye lo que hará. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere tener una intimidad con nosotros. Cristo quiere tener más intimidad con nosotros. Quiere tener, que estemos pegaditos, bien pegados a Él. Y ahora que ya no tenemos que salir a nuestros trabajos porque estamos acorralados en nuestras casas, dediquemos el tiempo a Dios. Pensemos en Él, meditemos, cantemos, adorémosle, cantémosles alabanza, leamos la Biblia, meditemos en los textos, llamemos a los hermanos para orar. Viva su vida cristiana ahora, arrepiéntase de sus pecados. ¿Qué está esperando, hombre y mujer cristiana? Y tú que eres uno de los que rechaza a Dios o nunca te ha importado a Dios, mira la historia de Herminia, mira la historia de la hermana Herminia. Dios viene a ti, Dios te está llamando. Bueno, vamos a seguir adelante. El título de este mensaje lo tengo aquí. El título de este mensaje: tenemos que llorar como Jesús. Tenemos que llorar como Jesús. Y para entrar en este título de este mensaje, tenemos que llorar como Jesús. Yo saqué este título de Lucas 19, 41 al 44. Yo quiero decirle algo, darle una enseñanza bíblica. Dijimos que Mateo 21, 1 al 11 es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ok? Es cuando el Señor se acercó, mandó a buscar el pollino, los discípulos se lo trajeron, le pusieron los mantos para que él se subiera, y también le pusieron en el camino mantos y ramas, y él fue caminando y la gente iba gritando Hosana, eso lo acabamos de leer. Y cuando se fue acercando a Jerusalén, allí, en una parte alta, en el monte de los olivos, que se veía Jerusalén ya abajo, ya iba a ser entrada en ella, donde había casi terminado este caminar, la adoración de la gente, con la gritería de la gente gritándole al Señor. Cuando él llega al final de esta caminata, que ya va a entrar en Jerusalén, está el monte de los olivos y él está arriba. Y dice en la Biblia que ahí, él, arriba de ese monte, el monte de los olivos, él dijo algo. Y ese dijo algo ocurrió este mismo día. Estamos viendo las cosas que ocurrieron este día.
Y yo quiero invitarle entonces a ir a Lucas 19, 41, 44. Vamos a estar viendo esta continuación de la historia. O sea, ya el Señor viene caminando, la gente está dándole alabanzas de una manera muy alta, con mucho entusiasmo. Y en el verso 41 del capítulo 19 de Lucas 19, en el 41, aquí dice la escritura: cuando se acercaba a Jerusalén, ya estaba a punto de entrar en Jerusalén, y está el monte de los olivos, y en el monte de los olivos, debajo de él vio toda la ciudad. Me estoy recordando cuando fui pastor en la iglesia de Santa Clara. En la parte ya de las afueras de la ciudad de Santa Clara hay un monte, hay una loma, y en esa loma muchas veces íbamos los cristianos allí a orar por la ciudad, porque se ve, usted está en la loma y ve la ciudad de Santa Clara abajo. Algo así ocurre también con Jerusalén. Está el monte de los olivos y ahí usted ve la ciudad, y allí, viendo la ciudad así en pleno, todos sus edificios, Dios exclamó estas cosas, que de aquí saqué yo el título de este mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje? Tenemos que llorar como Jesús. Y dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Lloró. Hermano, ahora mismo estamos en una época que alabamos al Señor, cantamos, leemos la Biblia, pero nosotros tenemos que llorar como lloró Jesús. ¿Por quién lloró Jesús? Eso es la respuesta que explica el cómo. ¿Cómo lloró? ¿Por quién lloró? Bueno, lloró por la ciudad que estaba perdida. Su ciudad, la ciudad de su pueblo, estaba perdida. Y cuando dice la ciudad, no son los edificios, son la gente. Los edificios iban a ser dañados, la ciudad iba a ser arruinada, pero Jesucristo lloró por la gente. Y Jesús vio la ciudad, la gente allí, en su caminar y en su bullicio, en sus quehaceres, casándose y dándose en casamiento, haciendo sus negocios, pensando poco en Dios, pecando, no arrepintiéndose de sus pecados. Cuando Jesús vio la ciudad, lloró por ella. Yo creo que Jesús también lloró por Herminia, la señora que acabo de contar la historia. Jesús ha llorado por mí, Jesús ha llorado por ti. Pero nosotros, su pueblo, que Él nos ha dado la gran comisión de predicar su palabra a los perdidos, a la gente que no le conoce, a las personas como Herminia y como otros amigos y gente que conocemos, familiares que están perdidos. Tenemos que interceder de manera tal que Dios nos dé un amor para que seamos capaces de llorar por los perdidos. Yo creo que viendo a Jesús debemos imitarle. Una de las cosas que tenemos que hacer de Jesús es aprender de Él y seguirle e imitarle. Bueno, pues tenemos que imitar al Señor en esto. Tenemos que llorar por la gente que está perdida. Nosotros no entretenernos tanto en todo lo que nos estamos entreteniendo. Oiga lo que le digo, creyente. Oiga lo que le digo cada hermano de mi iglesia bautista La Roca. Oiga lo que le digo cada hermano que está en el internet. Dios nos está diciendo con todo esto del coronavirus que tenemos que llorar. Llorar quiere decir que nos estremezca, que nos interese mucho la salvación de la gente, porque sabemos que se pierden. Tenemos que llorar como Jesús lloró. Tenemos que pedirle a Dios pasión por las almas perdidas, por llevarle el mensaje. Vamos a continuar leyendo en el versículo 42. Dice la palabra: mire lo que le dijo a Jerusalén. Esto era un monólogo que tenía Jesús con él mismo, hablando de la ciudad como si estuviera la ciudad oyendo. Dice: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Eso es lo que quería el padre de Herminia cuando luchaba por su niña, para que su niña entendiera el evangelio, y la niña no quería, estaba igual que Jerusalén. Hay mucha gente que se está perdiendo, que está igual que Jerusalén, que está viviendo esto que está aquí. ¿Qué cosa es esto que está aquí? ¿Cómo quisiera? Decía Jesús. Así tenemos que decir nosotros también y orar por la gente que estamos orando. Who is your one? ¿Quién es tu uno? ¿Quién es el tuyo? Esa
idea que tenemos de Operación André, de poner en una lista de oración 10 personas. Bueno, ¿cómo quisiera que hoy supieras a la gente, a los vecinos perdidos, a los familiares perdidos, a la gente como Herminia? ¿Cómo quisieras que hoy supiera lo que te puede traer la paz? Qué palabra tan hermosa. Jesucristo es Rey de paz, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz es Jesús. Jesucristo es Príncipe de paz. Jesucristo es el Shalom, esa palabra poderosa, el Shalom de Dios. El Shalom, estuvimos estudiando la palabra Shalom, que uno de los significados, la gente dice paz y tiene que entender que es una paz que lo repara todo. Jesucristo da su paz. Jesucristo da su victoria y la paz de Dios lo repara todo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz reparadora, la paz que repara un matrimonio que se está destruyendo, esa es una paz con poder poderosa. La paz, Jesucristo es la paz que llega a tu vida reparando tu hogar, al hijo que está descarriado, al esposo que está apartado, al alcohólico de la familia que está haciendo triste la familia. Jesucristo es la paz que repara la economía del hogar, que muchas veces la destruimos nosotros mismos con errores. Jesucristo los repara todo. La paz de Dios, el Shalom de Dios los repara todo. Y ese es el mensaje que le estamos dando a la gente. Y nuestro llanto tiene que ser: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz. Y ese es Jesús. Dice: pero eso ahora está oculto de tus ojos. Eso es lo que pasa. La gente tiene un manto puesto y tenemos que rogarle a Dios, al Dios del cielo y de la tierra, que prepare las personas con las cuales vamos a hablar, que prepare a las personas y les quite este manto, que nos dé personas que reciban la paz. Personas que reciban el mensajero, personas que reciban el mensaje y personas que reciban la misión igual que nosotros. Nosotros tenemos que hacer la misión y tenemos que pedirle a Dios que nos dé personas perdidas que van a recibir el mensaje al mensajero y van a recibir la misión. Esto es lo que está, son palabras hermosas. ¿Cómo quisiera que hoy supiera al vecino? Yo pongo mis manos para mi vecino así y le digo a la casa allí del vecino, como Jesucristo lo dijo a Jerusalén: ¿cómo quisieras que hoy te enteraras de la paz? Que supieras de la paz, que tuviera conocimiento. Abre los ojos espirituales de esas personas, Señor, para cuando mi boca hable, ellos puedan entender. Yo creo que al final de cuentas, el padre de Herminia, de alguna manera, el Señor le oyó esto, porque ya cuando Herminia iba a ser destruida, llegó la Biblia que le regaló el Padre. En uno de los intentos, el Padre regaló una Biblia, la palabra de Dios poderosa, y allí el Espíritu Santo la usó en la vida de esta hermana. Bueno, pues eso lo dijo Jesús, y estamos estudiando por qué y cómo tenemos que llorar para imitar a Jesús en su llanto. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer tu paz? Ese es Cristo. Cristo. Oh, persona que me estás escuchando, que quizás estás alejado de Cristo, apartado del Señor, una vez lo conociste, o aquel que nunca ha conocido a Jesús. Este es un momento importante para ti. Jesucristo es el único que te puede traer la paz. Estoy predicándole a la iglesia, pero le estoy predicando al pueblo que no tiene a Cristo en su corazón, que vive lejos de Dios, que vive ajeno de la vida de Dios. Esto es para ti. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz? Jesús es el único que puede traer paz. Él le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Pero ahora están ocultos tus ojos. Y yo pido al Señor, en esta hora hago una oración. Señor, mira a todas las personas que escuchan este mensaje que no te tienen. Yo te ruego que tú abras sus ojos y que el Espíritu Santo comience a hacer la obra. Tú dijiste: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra, que estas palabras humanas entren con el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, y esa persona pueda empezar a abrir su corazón, su pensamiento, su vida, todo su ser a ti, Dios mío. Oh Señor, yo te lo ruego, Jesús, en esta hora. Y quiero que usted, si ha sentido una inquietud en su corazón y tiene el deseo y Dios se lo ha puesto en su corazón, porque es Dios el que lo pone, repita conmigo esta oración. Y todos los hermanos cristianos
Cuando estén oyendo esto, oren junto conmigo para que Dios bendiga esta oración y la haga poderosa. Vamos a orar. Los cristianos me apoyan y si hay alguna persona que necesita a Jesús, repita conmigo esto. Si usted está sintiendo en su corazón la necesidad de encontrar al Salvador, de encontrar a aquel que se montó un día en un pollino para entrar a Jerusalén y que dijo estas palabras que están aquí. Yo ruego que Dios te dé la oportunidad. Si quieres hacerlo, de declararle al Señor la necesidad que tienes de Él, pues entonces repite conmigo. Querido Señor, yo alabo tu nombre. Alabo tu nombre en gran manera, porque estoy sintiendo algo en mi ser y quiero recibirte como Señor y Salvador en mi vida. Quiero que tú entres y empieces a controlar mi vida y a cambiar todo lo que está dañado en mi familia, en mi ser, en mi hogar, en todas partes. Restáurame, Señor. Ayúdame. Yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi pecado y pido perdón. Y quiero vivir para ti, Jesús. Ayúdame. Te necesito, Jesús. Oh Dios, yo te pido esto en el nombre del propio Jesucristo. Amén. Bueno, si usted ha hecho esto, busque la ayuda de un amigo suyo que sea un cristiano evangélico y dile lo que ha pasado en tu vida y dile que te ayude a crecer en la vida cristiana, porque hay que crecer en la vida cristiana. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir aquí. Estas palabras de Jesús. Dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Es el deseo de Jesús. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. El próximo verso 43 dice, te sobrevendrán días. Ahora estas son las consecuencias de vivir sin Dios. Las consecuencias de vivir sin Dios. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro. Los enemigos. Y esto ocurrió unos cuantos años después, cuando vino el ejército romano y destruyó Jerusalén, y la profecía se cumplió. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Ese es Jesucristo hablando. Ese es Jesucristo hablando con sus ojos saliéndose de lágrimas. Continúa. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni piedra, ni una piedra sobre otra. Qué triste. Cerraron sus ojos a Jesús. Sus ojos estaban ciegos y no recibieron al Salvador. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esta es la versión internacional que tiene un mensaje, un lenguaje simple, más simple, y la Reina de Valera, que la que amamos, la Biblia que siempre tenemos, dice, porque no reconociste el tiempo de su visitación. Quizás Dios te está visitando hoy aquí. Hoy es el día. Así que sigue atento a esta palabra. Para terminar, voy a hacer una historia, mi experiencia de mi familia antes de yo nacer, donde uno puede ver cómo Cristo llega a un hogar y lo repara. Y yo le digo, hermano, el chalón de Dios, Cristo, repara cualquier cosa. No hay nada que se haya destruido que Jesucristo no pueda reparar, que Dios no pueda reparar. Antes de yo nacer, mi familia, mi mamá y mi papá tenían 4 hijos y accidentalmente murió un hijo por un accidente. Y el niño murió y aquello murió con 7 años de edad y aquello fue devastador para mi madre, devastador. Tan devastador que mi madre se volvió loca. Loca. Estamos hablando de los años 1953 aproximadamente, 1953 aproximadamente, y mi madre se desquició de los nervios de manera tal que mi padre se vio
con un negocio. Tenía una bodega de vender víveres, de vender comida, etc. Y era un negocio que estaba él enfrentando, y tenía muchas deudas en el negocio, y trataba de luchar con esto, pero de pronto mi mamá se enferma de su mente y perdió contacto con la realidad, y no atendía a los hijos, ni atendía a mi papá, casi no hablaba, no se dirigía a nadie, y vivía como un autómata. Era cuando empezaban a usarse el tratamiento de los electrochocs, la corriente en el cerebro para mejorar la gente que estaba loca. Y así mi padre se vio en una situación triste, pasaba el tiempo y no veía solución. ¿Quién iba a atender a aquellos muchachos? Era todo un problema, tristeza. El hogar se le hizo difícil. El dolor de la muerte del hijo, más la esposa enferma que no resistió eso, y parecía que ya todo estaba acabado. Y mi papá me contaba que él pensó, recuérdese que yo no había nacido, él pensó que lo mejor era quitarse la vida. Y en algún momento él me contó que le pasó eso por la cabeza. Y hermano, un matrimonio de aquí de Estados Unidos, Pedro Seda, un puertorriqueño, Pedro Seda, y su esposa Miriam, fueron a Cuba, al barriecito, al pueblo de Pedro Betancourt, donde vivía mi padre, donde estaba la familia de mi padre, con ese dolor, y abrieron una iglesia de barrio, allí en una casa. Y una de las hermanas de la iglesia que conocía al Señor, que estaba ahí al lado del pastor, le dijo: pastor, hay una familia que tiene una necesidad. Hay una familia que necesita que Jesús vaya montado en un burrito. Sí, y entonces allí llegó el pastor. Vio a mi mamá acostada en una cama. Esto me lo cuentan mi familia. Yo no existía. Mi mamá acostada en una cama, sin comunicación con nadie. Algunos de mis hermanos estaban allí viendo aquello, mi padre, y entonces el pastor fue a orar por mi mamá. Y aquel pastor hizo algo que yo nunca lo he visto hacer a ningún pastor, pero yo creo que fue una cosa bonita. Esto me lo contaron. Dice que el pastor agarró la Biblia y la puso en el piso, y se quitó los zapatos y se montó arriba de la Biblia. Él puso su cuerpo arriba de la Biblia y le dijo a la familia, allí todo el mundo estaba viendo aquello, le dijo a la familia: esta es la palabra, ese libro que estoy subido, mis pies están sobre él sosteniéndome, es la palabra, es la Biblia, la palabra de Dios. Y si ustedes toman este libro y lo comienzan a leer, recibiendo a Cristo hoy como Salvador aquí en la casa, entrando, dejando que Cristo entre en su vida, y después que hacen eso se ponen, como estoy yo, encima de la Biblia, ponen todos sus problemas encima de la Biblia. Era un símbolo. Él estaba diciendo: si ustedes empiezan a leer este libro, a escudriñar este libro, como hacía Esdras preparó su corazón para inquirir, para estudiar las Escrituras. Esdras preparó su corazón para vivir las Escrituras, y Esdras preparó su corazón. ¿Se acuerdan los mensajes de la semana antes pasada? Y Esdras preparó su corazón para enseñar las Escrituras. Bueno, pues él hizo eso y oró por mi mamá. Oró por mi madre. Pedro Seda oró por mi madre ese día. Y la hermana Victoria Medina, así se llamaba la hermana que llevó a mi familia a la iglesia, dijo: ustedes tienen que ir a la iglesia. Y a mi mamá la llevaron para la iglesia así, que parecía un autómata, caminando. Y entonces no le dirigía la palabra a nadie, entró allí volvieron a orar por ella, participó de todo el culto, de todo el servicio, y esa noche regresó a la casa. Y cuando regresó a la casa, por primera vez en mucho tiempo, le dirigió la palabra a mi padre y mi mamá. Y le dijo: me gustó ese lugar donde me llevaste. Esas fueron las palabras que... Y ahí empezó la cosa, y empezaron a ir, y a ir. Y después se veía a mi mamá con una barriga, embarazada. Un año después, embarazada, conmigo adentro, embarazada, llevando niños del barrio a los pies del Señor, haciendo el ministerio. Aquella que estaba, y entonces el hogar empezó a tener un gozo y una alegría. El hogar empezó a ser transformado y a ser transformado, hermano. Y mi mamá soltó todos los medicamentos, soltó los electrochocs, no más electrochocs, no más enfermedades de los nervios, se sanó, hermanos.
Dios trae sanidad, Dios sana, Dios restaura la familia, Dios restaura los matrimonios, Dios levanta los negocios. El negocio de mi papá empezó a restaurarse. Mi mamá empezó a trabajar con papá en el mismo negocio. Señor, Dios restaura. Dios restaura y Dios quiere restaurar nuestras vidas, y a veces me tiene que mandar coronavirus para que la gente entienda. Oh Señor, Dios nos está hablando a la iglesia de una manera, y al pueblo impío, al pueblo que no tiene a Dios, le está diciendo otro mensaje a través de esta palabra hoy. Oh, y aquella mujer llevando niños a la escuela, mi mamá llevando niños a la escuela, y después viene el paritorio de mi mamá. Y parecía que yo iba a nacer el día de la muerte de mi hermano. O sea, de la conmemoración del recuerdo de mi madre de la muerte de un hijo. Mi mamá oró al Señor y le dijo: ay no, Señor, no permita que este hijo que me vas a dar nazca el mismo día que murió el otro hijo mío, Marcos. Así se llamó aquel. Yo me llamo David, mi hermanito que murió se llamaba Marcos. Y hermano, allí mi mamá oró y mi hermano murió un día, en una fecha, y yo nací al día siguiente. O sea, 3 años después, yo nací. 3 años después, yo nací. Y yo nací al día siguiente. O sea, mi hermano murió un día del año y yo nací al otro día. Mi madre recuerda la muerte de un hijo hoy y al otro día recuerda el nacimiento de otro hijo. Y en medio de esta historia tengo un hermano, él me cuenta que dice que él vio todo aquello que hizo el pastor que se subió arriba de la Biblia, que él fue a Dios, él se arrodilló y le dijo: si lo que dice este pastor es verdad, yo voy a servirte toda mi vida. Yo te pido, Dios, que sane a mi madre. Yo te pido, Dios, que sane a mi mamá. Bueno, mi mamá fue restaurada, fue sanada. Y unos meses después, unos años después, mi hermano, con 17 años, empezó a pastorear. Aristide Frene, mi hermano, empezó a pastorear y tuvo una larga carrera ministerial, sirviendo al Señor. Hermanos, esta es mi experiencia, esta es la palabra de Dios que tengo aquí conmigo, está el mensaje predicado, y ahora a usted le queda que el Señor toque su vida. Pídale a Dios que le use para su gloria, cristiano, que le ayude a concentrarse en las cosas que son trascendentales, como la de Pedro y Seda, Miriam y Pedro Seda, que fueron allá y salvaron a mi familia. Fue los instrumentos que Dios usó, hermano. Esa es la obra que Dios hace. Dios salvó a mi familia y puede salvar la tuya. El chalón de Dios. El chalón de Dios lo repara todo. Repara un matrimonio que se está rompiendo, repara un hijo que está descarriado con droga, repara también a uno que está con el alcoholismo, repara la economía de un hogar, de una casa, repara la enfermedad incurable que tú tienes. Cuando Dios quiere reparar algo y tú te pones en sus manos y está dentro de sus planes restaurar, Él restaura. Dios es restaurador, y por eso este mensaje. Dios te bendiga. Recuérdese de que dejamos la tarea de que usted pase tiempo con Dios en esta cuarentena que tenemos, y desde el capítulo 21 al 28 de Mateo usted puede ver todos los sucesos de la semana de la pasión del Señor. Dios le bendiga y que tenga una buena semana, y acuérdese, prepárese, porque los días vienen difíciles. Prepárese y busque de Dios, que es el único que le puede aliviar, que es el único que le puede guiar, y que todo el pueblo cristiano se una en oración para que Dios pare al coronavirus y no se dañe la tierra. Dios le bendiga. Dios le ama.